De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, no puedo De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar.
Muchas bendiciones y muy buenos días para toda la comunidad universitaria y demás personas que nos acompañan esta mañana en esta transmisión de nuestro devocional institucional de día viernes. Es un privilegio para nosotros que esté conectado por medio de las herramientas de la tecnología esta mañana con nosotros y poder juntos alabar a nuestro Señor y poder aprender de Él lo que Él tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Esta mañana queremos hacer una lectura bíblica y le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentre, abra su Biblia en el Salmo número 107 y vamos a leer solamente el versículo 1 que dice de la siguiente manera: Salmo 107, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le voy a suplicar que haga una oración conmigo para poner en las manos de Dios este tiempo de devocional que iniciamos en este momento. Ore conmigo de la siguiente manera: Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y en los corazones de todos aquellos que te amamos y te hemos reconocido como nuestro Dios. Esta mañana te damos infinitas gracias porque nos permites estar acá en este devocional conectados mediante la virtualidad en el lugar donde nos encontremos. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de devocional que iniciamos en este momento hasta el final cuando lo terminemos. Bendice, Padre, las alabanzas que vamos a entonar, que podamos hacerlo con todo nuestro corazón. Y luego, háblanos a través del predicador ese mensaje que viene de ti, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitarle que pueda compartir el enlace, el link que esta mañana estamos utilizando para desarrollar nuestro devocional, para que más personas puedan ser alcanzados por la palabra, por el mensaje de Dios. Le suplicamos, por favor, que pueda compartirlo con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos y demás personas conocidas que usted tenga. A la vez, queremos decirle que estamos para servirle. Y si usted tiene alguna petición de oración o necesidad por la cual quisiera que nosotros intercedamos, háganosla saber, compártanlo por medio de un mensaje directo, por medio de las diferentes oficinas de la Secretaría de Asuntos Espirituales en cada uno de los edificios donde nos encontramos. Queremos servirle y queremos interceder a Dios por cada una de sus peticiones. De antemano, muchas gracias. Gócese con nosotros en todo este tiempo que vamos a desarrollar. Familia universitaria, sean todos muy bienvenidos. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
siempre resplandecerá. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos, estimados hermanos, amigos. Gracias por este tiempo, por apartarlo, porque lo hemos destinado para poder crecer. Estamos en la serie de Gloria en Gloria y el día de hoy vamos a resaltar algo que es muy importante en medio de esta transformación que Dios está haciendo en nosotros. Quisiera pedirle por favor que busque nuestro texto base en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Luego vamos a pedir la dirección del Señor en oración. Dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar y vamos a poner toda nuestra atención en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, en tus manos estamos entregando nuestras vidas en esta mañana. Haz tu voluntad, Señor. Presenta lo que tú quieres decirnos a cada uno, a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Nosotros queremos atender tu voz y queremos hacer tu voluntad. Examínanos, Señor, de tal manera que al final de este tiempo podamos cada uno de nosotros tomar las medidas necesarias para seguirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada iniciamos con esta serie de Gloria en Gloria y estábamos hablando acerca de que como seres humanos normalmente nosotros establecemos propósitos y este año 2021, a pesar de todas las cosas que han sucedido, no es la excepción. Cada uno de nosotros hemos estado dando siempre nuestras ideas, nuestros aportes hacia lo que consideramos va a ser un buen año, el año 2021. Por esta razón hablábamos la semana pasada que era importante que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos tener ese corazón dispuesto para acercarnos a Él. Hablábamos que al estar con el Señor, que la idea era que pudiéramos examinarnos y pudiéramos también avanzar, tomar decisiones claves que nos lleven de un punto A a un punto B. Y como resultado de ese análisis y de esas decisiones, íbamos entonces a ver la mano de Dios. En general, creo que esta mañana es importante que nosotros podamos preguntarnos ¿de dónde nos sacó el Señor? Es importante que podamos hacer un análisis muy importante para preguntarnos quién éramos nosotros antes de acercarnos al Señor, que podamos recordar un poco el cambio, la transformación que ha hecho el Señor en nuestras vidas, si somos las mismas personas que éramos antes de encontrarnos con el Señor, o en realidad es genuina esta transformación que Dios está haciendo en nosotros. Dios está transformándonos, Dios está trabajando en nosotros, en nuestro carácter, y para poder llevar a cabo esos propósitos es importante que nosotros podamos continuar avanzando de manera decidida hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora vamos a ver el cómo. Esta mañana la intención es que nosotros podamos hablar acerca de la importancia de la confesión de nuestros pecados como una manera para glorificar a Dios. Pablo buscaba esto en la iglesia de los Corintios y por eso dirige la primera carta haciendo un llamado de atención a los corintios en cuanto a que estaban haciendo divisiones, en cuanto a que tenían pecados sexuales. Los corintios tenían gula, no se esperaban al momento de desarrollar la mesa del Señor, eran personas con un egoísmo muy marcado. Y el apóstol Pablo entonces les hace un llamado en la primera carta y en la segunda carta les está resaltando que no deben perder de vista la transformación que Dios está realizando en sus corazones. Por eso vamos a ver el día de hoy acerca de esta clave para poder permitir que Dios nos transforme. Y les invito por favor que vayamos a Proverbios, en un versículo muy conocido que es Proverbios capítulo 28, y vamos a leer el versículo número 13. Dice Proverbios
28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quisiera que viéramos tres cosas al respecto de este concepto acerca de la confesión. Tres cosas muy importantes para que nosotros podamos entonces dejar que el Señor nos transforme. En primer lugar, tenemos que tener la convicción de que nosotros no podemos esconder el pecado. Muchos de nosotros pensamos que podemos tener esa facilidad para poder esconder lo que está pasando en esas áreas oscuras de nuestra vida. Muchos pensamos que podemos esconder el pecado. Y hemos aprendido, la vida nos ha enseñado, si podemos utilizar ese término, que nosotros podemos esconder el pecado y que si lo escondemos, las cosas nos van a ir bien. Hemos aprendido esto. De hecho, jugando con mi hijo, uno de los juegos que a él le gusta hacer es ese juego famoso, que estoy seguro que usted y yo lo jugábamos también cuando estábamos pequeños, de las escondidas. Mi hijo tiene solamente 3 años y él, cuando quiere jugar a las escondidas, él se pone detrás de unas cortinas, se pone en alguna esquina, o a veces incluso se pone en un lugar pues que es evidente que ahí se encuentra, de repente en una pared o de repente por una puerta, y él solamente cierra los ojos y él piensa y comienza a decir, bueno, estoy escondido, ¿verdad? Que quiere que lo busquen, y él piensa que con cerrar los ojos ya los demás no lo van a ver y que de esa manera está escondido. O un niño puede pensar que solamente escondiéndose detrás de las cortinas y que las cortinas le cubran hasta las rodillas, aunque se le vean los pies, puede pensar que él está totalmente oculto. Y esto nos trae a la memoria que nosotros así funcionamos con Dios. Pensamos que nos podemos ocultar de Dios y que Dios nos ve, pero esta es una mentira tremenda, porque Dios puede ver nuestro corazón, puede vernos de manera absoluta y no podemos escondernos de Él. No podemos escondernos de su presencia, dice también en el libro de Salmos. No podemos esconder nuestro pecado. En primer lugar, tenemos que saber que esta es una verdad contundente que menciona la Biblia. Es como cuando alguien va a una piscina y lleva una pelota inflable, y esta pelota la mantiene durante mucho tiempo en el fondo de la piscina y ahí está platicando, pero va a llegar un momento en el que él va a querer salir de la piscina, y lo que va a pasar con la pelota es que la pelota va a salir a flote, no se va a quedar en lo profundo. De esa misma manera, tarde o temprano, los resultados de estar escondiendo el pecado es que van a salir a la luz. Esa pelota tiene una presión y por lo tanto, de la misma forma, el pecado también va a salir de la luz. Cuando nosotros queremos esconder o encubrir el pecado, tenemos que hacer un esfuerzo especial para hacerlo, pero tarde o temprano esto es algo que va a salir a la luz. Y eso fue lo que le sucedió a David. Ustedes recordarán en el Salmo 51 esta declaración, esta confesión que él realizó por causa de su pecado. Dice el Salmo capítulo 51, si me acompañan, vamos a leer los primeros versículos. Dijo, vamos a leer de esas letritas que aparecen pequeñas. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y usted puede continuar leyendo este salmo, y es prácticamente una declaración de David reconociendo que había pecado en contra de Dios. David estaba prácticamente publicando, dando a conocer sus debilidades, dando a conocer su pecado. Esta es una verdadera actitud de arrepentimiento. David, en primer lugar, pasa por el mismo proceso que hemos pasado muchos de nosotros.
lo quiso esconder lo que él había hecho, porque ustedes recordarán que fue un adúltero con Betsabé, y en ese sentido él pues trata de esconder esto, pero Betsabé le dice que está embarazada, y luego trata de esconder el embarazo de tal forma que llama al esposo de Betsabé, a Urías, para que se regresara de la batalla y pudiera estar con su mujer, y que entonces se pudiera decir que el hijo que había concebido Betsabé era de él, era de Urías. Pero, ¿verdad? Luego Urías toma la responsabilidad y el compromiso que él tenía para con Dios y su ejército, y él no quiere pasar con su mujer, de tal manera que David, para poder cubrir su pecado, toma la decisión de matar a Urías, de enviarlo al frente de la batalla para que él cayera herido y muriera. Y entonces iba a tomar a Betsabé como su mujer, y entonces esto no iba a ser algo que fuera mal visto por toda la nación de Israel, sino que iba a ser aceptado porque iba a ser su hijo, de ahora ya su mujer. Él estaba tratando de esconder a toda costa el pecado, estaba tratando de ocultarlo a la vista de toda la nación. Pero como hemos mencionado nosotros en esta mañana, nosotros podemos esconder el pecado, pero tarde o temprano las cosas salen a la luz y no podemos escondernos de Dios. De Dios en absoluto nadie puede esconderse. De manera que aparece el profeta Natán y le cuenta una historia, y al final de la historia le dice: bueno, el de la historia eres tú, el que ha hecho pecado, el que ha pecado eres tú. Y David se ve descubierto, y en primer lugar, cuando había tratado de esconder su pecado, hizo todo lo que pudo, hasta donde pudo, pero fue descubierto, y el pecado fue explicado, o fue expuesto más bien a toda la nación. El que encubre su pecado, dice la Biblia, que no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, entonces va a alcanzar misericordia. No funcionó el esconder el pecado, pero sí funcionó el confesar el pecado y apartarse. Dice en el Salmo 51 que David estaba contando toda su maldad y estaba publicando todo lo que estaba haciendo, pero él era el rey de Israel. ¿Y qué rey va a querer confesar al pueblo el pecado que estaba haciendo? En absoluto ninguno. Pero David comprendía que esta era una mala imagen, era un mal ejemplo de integridad, era un mal ejemplo de hacer la voluntad de Dios delante del pueblo y sobre todo delante de Dios. Y por eso no dudó en arrepentirse. Y entonces compone esta alabanza y le dice entonces al director de alabanza: quiero confesar mi pecado, ponle música, y que todos los demás entonces puedan cantar esta canción de arrepentimiento. Primero lo escondía, pero después lo estaba publicando. Esto era importante porque todo el pueblo se iba a dar cuenta también de que él estaba arrepentido por lo que estaba sucediendo. Era un ejemplo para el pueblo, porque si el rey reconocía su pecado, entonces todos los demás también tendrían que reconocer los pecados que estaban realizando. El pecado definitivamente no se puede esconder, pero tarde o temprano debemos nosotros comprender que va a llegar a nuestras vidas un profeta Natán, o una situación parecida o equivalente al profeta Natán, que va a descubrir nuestro pecado. Da la impresión también de que el pecado tiene una o varias cuerdas de las cuales se les puede agarrar. Si me acompañan a Proverbios capítulo 5, dice en el versículo número 22: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así que da la impresión de que alguien con su pecado tiene esas cuerdas, y probablemente llega un momento en el que el enemigo sabe de dónde nos puede agarrar y toma esas cuerdas, y entonces nosotros nos podemos tropezar, porque hay de dónde agarrar. Así es el pecado. La idea es que no traigamos nosotros en nuestra vida arrastrando esas cuerdas, porque tarde o temprano alguien las va a patear
y entonces nosotros nos vamos a caer. El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Por esta razón entonces nosotros tenemos que sacar a la luz nuestro pecado y pedirle a su Espíritu Santo que pueda tomar el control de nuestras vidas. Es necesario que podamos nosotros extirpar o permitirle al Espíritu Santo que saque de nuestra vida el pecado que nos está deteniendo, ese peso que no nos permite avanzar. Si nosotros queremos este año de manera decidida hacer la voluntad de Dios, tenemos entonces que dejar el pecado atrás. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Y hay algunos tipos de personas que quiero mencionar con respecto al tema de confesar el pecado. Hay personas que son muy listas para poder esconder el pecado. Primero, lo que hacen es que no le llaman al pecado por su nombre, sino que tratan de ponerle un nombre que pueda suavizar en cierta forma el pecado. Dicen, bueno, yo cometí un error. O dicen, tengo una sucursal. No dicen, pues yo soy un adúltero y no estoy con la que es mi esposa. Porque tratan de suavizar el pecado que están cometiendo. Al pecado hay que llamarle por su nombre. Y esto tiene que ser un ejercicio que nosotros debemos realizar, porque el pecado nos afecta, nos detiene. No podemos negociar con el pecado, no podemos aminorarlo, no podemos decir, bueno, todo el mundo peca, ¿y quién aquí no ha pecado? Porque estamos tratando de justificarnos. El pecado lo estamos viendo de cara a nuestra relación con Dios. Dios es un Dios santo y por lo tanto nosotros debemos sujetarnos a ese Dios y someternos y dejar a un lado lo que a Él no le agrada. Muchas personas se inventan cosas para poder esconder el pecado porque simple y sencillamente les da vergüenza su pecado. Hay personas que tratan de ver a quién le pueden trasladar la culpa de su pecado. Cuando una pareja se está divorciando, el esposo probablemente comienza a decir, es que me divorcio porque ella es así, así y así, y la comienza a poner en mal, comienza a decir que todo se originó por causa de ella, y probablemente cuando después se entrevista a la esposa, ella comienza a decir, bueno, lo que pasó fue que mi esposo fue así, así, ahí, y por causa de él, entonces nos estamos divorciando. Pero qué difícil es una situación como esta, donde ninguno quiere hacerse responsable de las faltas que cometió para con la otra persona y para con Dios. Es así la conducta del ser humano. Nosotros tratamos de escudarnos en otros, porque se requiere muchísimo valor para poder decir, yo he fallado, yo cometí este error, yo hice este pecado. De repente nosotros funcionamos como el niño que quiebra un jarrón muy costoso de casa y dice, bueno, el gato lo botó. O cuando el niño no hace la tarea y llega a donde su maestra y la maestra le pide explicaciones y le dice, el perro se comió mi tarea. O como el estudiante universitario que llega donde su maestro y dice, bueno, yo saqué mala nota, pero no es mi culpa, es que el docente la tenía en contra mía. Y siempre andamos buscando a alguien para poder echarle la culpa de nuestros propios errores, en lugar de nosotros hacernos responsables. Decimos cualquier cosa menos hacernos responsables. Hay personas que ponen excusas, incluso excusas científicas, y dicen, bueno, lo que sucede es que por razones del determinismo genético, en mis cromosomas, en el momento de la unión, entonces desde ahí yo ya era una persona enojada porque mi papá era enojado y mi abuelo era enojado, ya no digamos mi bisabuelo, que me comentan que era muy enojado. Entonces, como ellos eran enojados, yo soy enojado y me tienen que aguantar, porque así soy una persona enojada. ¿A quién le echa la culpa? Bueno, a todos sus antepasados. Y yo creo que todas estas cosas nos hacen pensar que no hay ninguna duda de que nosotros venimos de Adán y de Eva. Adán, cuando fue confrontado por Dios, dice, bueno, la mujer que me diste es la que tiene la culpa. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, la serpiente que me diste, y la serpiente pues ya no pudo decir nada, pero eso muestra la conducta que nosotros tenemos
frente al pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. En primer lugar, entonces, no podemos ocultar de ninguna forma nuestro pecado. En segundo lugar, quisiera mencionar que es importante que nosotros detectemos nuestro pecado, lo confesemos y podamos reconocerlo para hacer algo al respecto. Si nosotros sabemos que existen ratas en nuestro hogar, en nuestra casa, primero tenemos que ver la ruta que esa rata tiene. Es tremendo este problema en casa, pero ¿de qué nos sirve ver la ruta por donde aparece esta rata? Nos va a servir para poder tenderle trampas para que ya caiga en la trampa y ya no tengamos esta amenaza. Necesitamos confesar el problema, reconocer que tenemos un problema. Si yo reconozco el problema, entonces estoy cerca de alguna forma de solucionarlo. Hay muchas personas que entran en algún tipo de pleitos y el 90% de las discusiones que se pueden realizar son porque nadie se quiere hacer cargo de la parte que les toca. Nadie se quiere hacer responsable de sus pecados o de sus errores. Si nosotros nos hiciéramos responsables de la parte que nos corresponde, de nuestros actos, entonces tardaríamos menos en ponernos de acuerdo y dedicaríamos más tiempo en buscar la solución de nuestros problemas, pero generalmente no actuamos así. Somos buenos para juzgar, somos buenos para ver un accidente en la calle y decir, no, lo que pasó fue que aquel es el que tuvo la culpa. Y nosotros no nos han pedido opinión, pero estamos brindando nuestra opinión para poder decir cómo se tienen que solucionar las cosas. A veces nosotros deberíamos ser directores técnicos de un equipo de fútbol, porque somos muy buenos para estar sentados desde nuestro sofá y poder estar diciendo qué debería hacer el director técnico del equipo y a quién tendría que meter y por qué no ha funcionado la estrategia que el equipo está utilizando. Somos buenos directores técnicos desde el sofá, pero no sería lo mismo si nosotros pudiéramos equiparnos como directores técnicos o como jugadores para poder entrar a la cancha y poder cambiar el resultado. Eso no tendría sentido. Dios dice su palabra que es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Nosotros somos al revés. Nosotros somos rápidos para encendernos y para airarnos y para decir que le corten la cabeza, que ya no esté aquí ni un tan solo minuto. Somos muy buenos para eso. Y es necesario, mis amigos, mis hermanos, que nosotros rompamos con la forma en la que hemos sido moldeados durante años, porque la Biblia no nos plantea que nosotros somos jueces de los demás para poder exterminar a todo aquel que no llene el estándar de Dios. Nosotros no hemos sido escogidos para eso. No hemos recibido un llamado para vivir de esta manera. Si quiere el hombre esconder su pecado, tiene que saber que no va a tener éxito, no va a prosperar, porque nadie se puede esconder de Dios, porque tarde o temprano va a ser descubierto. Pero el que lo confiesa y se aparta, dice de la palabra que va a alcanzar misericordia. El mundo nos dice, no te preocupes, escóndelo, vas a salir bien. Eso tienes que saber manejarlo, tienes que saber cómo disfrazarlo. No importa si tú tienes otra familia, no importa si tú estás robando, no importa si estás haciendo algo, siempre y cuando la sepas hacer. ¿No es cierto que se escucha eso en el léxico de lo que se maneja a nivel cultural en nuestro país, El Salvador? Es totalmente cierto. ¿Qué pasaría si los políticos o alguien que está teniendo acciones fraudulentas en una empresa, en un periódico determinado, comienza a publicar sus movidas y lo que está haciendo para que todo el mundo se dé cuenta? ¿Cómo roba cada semana? Bueno, ese periódico definitivamente no sería conveniente para ellos y para su imagen. Ellos no harían esto porque no lo publican, lo esconden. Pero la Biblia habla de que el pecado tarde o temprano va a salir a la luz. Por eso no podemos estar escondiendo cualquier tipo de pecado con el que nosotros nos estemos enfrentando. No podemos
ser amantes del pecado. No podemos nosotros consentir nuestro pecado. Tiene que haber un alto, y esto me lleva al tercer punto de nuestro devocional en esta mañana. Sí está muy bien confesarlo, está muy bien reconocerlo, pero es importante y de mucha relevancia que podamos apartarnos para poder alcanzar misericordia, para que las cosas cambien y nos salgan bien. Muchos queremos que el año 2021 sea muy bueno, pero muchos no estamos dispuestos a sacrificar lo necesario para que esto suceda. Muchos queremos tener una buena relación con Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de buscar al Señor y de quitar cosas en nuestra vida que nos están estorbando para poder darle gloria a Dios. Sí queremos ser transformados de gloria en gloria, pero no queremos apartarnos de nuestro pecado. Dios no nos está pidiendo que pongamos velas por todos lados, que vayamos de rodillas de un lado a otro, que nos laceremos. La bendición de Dios solamente va a venir cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, cuando nosotros le entreguemos a Jesús las áreas de nuestra vida que no están bien. Pero quiero decirle en esta mañana que no importa cuán bajo usted haya caído, lo importante es cuán alto Dios le puede llevar y quiere llevar. Si usted pone su confianza en Él, Él quiere levantarle. Él no va a dejarlo caído. Él va a dirigir su vida hacia nuevas alturas. Dios quiere, pero es importante que nosotros podamos llevar a cabo lo que menciona la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si solo lo confesamos, va a ser muy importante identificar nuestro pecado, muy bien, pero no sirve de nada si no lo eliminamos. Si nosotros llegamos a nuestra casa y encontramos una serpiente, pues está muy bonito que podamos hacer un video para que en redes sociales todo el mundo se dé cuenta de que tenemos una serpiente en nuestra casa y que nos digan, ¿estás bien? Y es venenosa, y que tengamos muchos seguidores y que nos hagamos virales. Es muy importante eso para algunas personas. Pero lo más importante es que veamos la manera en la que sacamos a esa serpiente de nuestra casa, porque puede causar algo muy dañino para los que habitan ahí. Y es importante sacarla. No solamente reconocer que ahí se encuentra, sino quitarla, ya no tenerla ahí. Y llamar a las personas respectivas o hacer lo que tenga que hacerse, pero que ya no se encuentre en nuestra casa. Nosotros somos responsables de que ya no siga ahí. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión de no solamente reconocer el pecado, sino apartarnos. Porque si no lo hacemos, vamos a continuar en el mismo ciclo, diciéndole, Señor, perdóname, pero volviendo a lo mismo. Y es importante que nosotros veamos que el proceso que nos presenta Proverbios 28 es que no sirve de nada encubrir el pecado, pero sí sirve de mucho confesarlo y apartarlo, confesarlo y de cierta forma apartarse, quitarlo de ahí, para que Dios pueda hacer su voluntad, para que pueda trabajar en nuestro carácter. En el texto base de la serie que estamos desarrollando de Gloria en Gloria, el apóstol Pablo les habló a los corintios porque eran una iglesia que se distinguía por hacer su propia voluntad, por sus pecados. Todos decían, bueno, los corintios, ¿verdad? Son así, son pecadores. Y Pablo estaba dejando claro en estos versículos que Dios hace la transformación en ellos, que no está Pablo buscando su condenación, sino que resaltó que la obra de perdón, de salvación, es una obra que da completamente Dios. Él es el que hace la transformación integral. Él hace la obra en nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que es una intervención divina totalmente. Recordemos entonces el proceso en esta mañana. En primer lugar, tenemos que confesar nuestro pecado. Damos la gloria a Dios al confesar nuestras transgresiones,
ya que al hacerlo, entonces estamos reconociendo su señorío sobre nuestra vida. También es importante que no solamente lo confesemos, es importante que nosotros podamos apartarnos del pecado. No solo basta con saber qué es lo que está mal en nuestra vida, hay que hacer cambios radicales. Y en último lugar, tenemos que reconocer que si podemos hacer eso es por la gracia de Dios. El reconocimiento transformador que reflejamos al confesar nuestro pecado no solamente expresa o trae a la luz nuestra maldad, sino que también deja expuesta la obra de Dios, que es su iniciativa divina. Nosotros tenemos que dar a entender que Dios es el que nos buscó primero, Él es el que dio el primer paso, no es una iniciativa humana, no es un mérito personal, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, sino que está al alcance de todos sin excepción, y debemos hacerlo con toda confianza. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice precisamente esto. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ante todo esto que hemos estado hablando en esta mañana, qué importante que nosotros podamos saber que Él quiere trabajar en nuestra vida, que podemos tener la confianza para declararle nuestro pecado, para poder decir: Señor, te necesito, pero quiero cambiar, quiero hacer los cambios necesarios, porque este año quiero estar más cerca de ti. Con esto en mente, podemos nosotros ver que glorificar a Dios también significa reconocer la obra de transformación y de gracia que Él realiza en nuestra vida. Reconocer que la situación en la que estábamos era muy complicada, muy difícil, que nos iba a llevar hacia la muerte espiritual y en muchos casos probablemente también hasta la muerte física. Pero nosotros tenemos que reconocer que solos no podemos limpiarnos, no podemos salvarnos. Por eso Él es Jesús, nuestro Salvador, Jesús el justo, Jesús el fiel, porque necesitamos entonces que por medio de su Espíritu Santo Él pueda limpiar nuestra vida y hacernos vasos útiles para hacer su perfecta voluntad. Nosotros solos no podemos salvarnos, necesitamos un Salvador. Ante nuestro pecado, nosotros tenemos que reconocer quién es Dios y tenemos que reconocer que Él hace este proceso de transformación en nosotros. Él nos va llevando de gloria en gloria. Él quiere transformar nuestras vidas. Por esto quiero concluir este tiempo haciendo una pregunta para que usted pueda reflexionar. ¿Qué es aquello que en este preciso momento le está deteniendo de glorificar a Dios, de darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida? ¿Cómo usted está lidiando con su pecado? ¿Qué está haciendo para que pueda permitirle a Dios actuar en su vida? Es sumamente importante que el día de hoy nosotros podamos reconocer la obra de gracia en nuestra vida. No nos sirve de nada esconder el pecado, pero sí nos sirve de mucho confesarlo y apartarnos. Que Dios haga su voluntad en nosotros, que Dios haga su obra de transformación en nuestra vida. Démosle a Él toda la gloria y la honra de lo que va a resultar de la palabra que nos ha dado en esta mañana. Señor, que nuestros corazones puedan estar rendidos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra bajeza y reconociendo nuestra necesidad de ti, pero también tomando nosotros la oportunidad de que tú nos limpies, Señor. Cada uno de nosotros estamos revisando nuestra vida y queremos, Señor, exponer nuestro pecado y pedirte que tú nos moldees. Cámbianos, Señor. Queremos este año vivir para ti. Queremos hacer tu voluntad. Pero esto no es un ideal solamente, sino que queremos definitivamente que tú transformes esas áreas que hoy por hoy no están dejando que nosotros podamos crecer. Te amamos, te bendecimos. Señor, te glorificamos porque tú, Señor, eres lento para la ira y grande en misericordia. Y queremos el día de hoy volver en amistad contigo, aprovechar, Señor, tu palabra
por medio de la cual nosotros podemos no solamente aumentar el conocimiento de la palabra y de ti, sino podemos llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado y apartarnos. En tus manos, Señor, dejamos nuestras decisiones y dejamos la familia y la vida de cada uno de aquellos que estamos en esta transmisión. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que el próximo viernes, de la misma manera, tú nos guíes para encontrar en tu palabra la dirección que nuestro corazón lo necesita. Y no solamente a través de esta manera, sino que cada uno de nosotros, de manera personal, cada día, podamos tener hambre de ti y aprender de todo lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Definitivamente nos llevamos un gran reto, un reto muy personal, pero debemos afrontarlo. Este año Dios quiere trabajar en nosotros, Dios nos quiere transformar. Que el Señor les bendiga y el próximo viernes vamos a cerrar esta serie de Gloria en Gloria. Bendiciones para todos. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, déame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar